RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Vamos a tener el día de hoy una reflexión sobre un sector estratégico para la economía peruana como es el sector energía y minas. En el caso específico de la minería, este difícil problema de la minería ilegal y cómo se está afrontando. Un ministro está siendo interpelado y de otro lado vamos a hablar de informes y trascendidos que inquietan sobre la situación de Petroperú en el sector energía. Eso en la primera parte, y antes del cierre, gracias a un invitado tan especial como José González, vamos a hablar de los últimos acontecimientos de la guerra, que es el pan de cada día hoy, lamentablemente. José, bienvenido. Encantado, Pedro. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar con la minería ilegal. El ministerio fue duramente criticado por un reglamento donde se le daba derecho sucesorio a quien mantenía un trámite de formalización, que era el famoso reinfo. El ministerio dio marcha atrás porque hubo un cuestionamiento muy grande de distintos sectores de la sociedad peruana, principalmente la empresa privada, la gran empresa minera. Pero paradójicamente, el predictamen del Congreso es un reinfo agigantado. Es decir, hay representantes en el Congreso que a todas luces defienden los intereses no de la informalidad, porque al mezclar la informalidad con la legalidad y de manera obvia darle un salvoconducto que no va a poder tener las exigencias por parte de la policía, porque el que tiene el salvoconducto y está en un expediente en trámite puede utilizar eso para seguir desarrollando actividades ilegales. La trazabilidad de la que habló el ministro, la interoperabilidad, lo que busca es distinguir el agua del aceite. Entonces, estamos frente a un problema muy serio del país, que en algunos estudios se habla de 12.000 millones de dólares por exportaciones anuales de oro que no paga impuestos, oro que daña severamente el medio ambiente, que está vinculado a la trata de personas, a la pérdida de salud y vida de otras más, y es un puñetazo directo a la gobernabilidad del país. Es la amenaza más grande que tiene hoy el Perú. ¿Qué hacer frente a esto? A ver, el crimen, las patologías sociales, como se llaman, cuando son de dimensión social. ¿Sí? El crimen tiene una dimensión psicológica, hay psicopatías y sociopatías, ¿sí? Pero cuando adquiere dimensiones sociales implica que el fenómeno es más profundo y más complejo. Y hay que atenderlo con soluciones más pragmáticas y constructivas, entendiendo que la base de esas conductas son sociales y que participan una cantidad, ese mismo estudio que habla de 12.000 millones de dólares en ingreso de oro ilegal, habla que la minería ilegal emplea a 600.000 personas, solamente en el área del oro. Es decir, esas 600.000 personas no son delincuentes. No, pero cuidado, hay una parte muy grande que es el artesano, que no tiene título de la concesión. Correcto. Que está trabajando, pero el artesano, en el caso del socavón de la montaña, como es Patás, puede, con asistencia técnica, en alianza estratégica con una gran empresa, como se ha estado ocurriendo en el caso de La Libertad, puede llegar a formalizarse. Correcto, pero la ilegal no le interesa. Pero hablamos de esos números, porque de nuevo, ahí está la dimensión social de la ilegalidad. Y hay que ver los procesos de ilegalidad en el pasado en otros países para entender cómo llegaron a ser y cómo se atendieron y de alguna forma remediaron o solucionaron, que son dos cosas distintas, ¿sí? Remediar un problema no es solucionarlo, porque regresa.
Y hay que entender cuáles fueron las conductas criminales en los Estados Unidos entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y cómo es que la sociedad americana, en una posición muy pragmática, los logra administrar. ¿Sí? Hay dos cosas que no se pueden impedir en la existencia humana: el sexo y la corrupción, porque tienen que ver con la reproducción y la acumulación. Los seres humanos somos acumuladores, y entre los acumuladores hay mega acumuladores. Y la experiencia del narcotráfico, si bien es distinta en el origen y la naturaleza del negocio criminal, en las conductas es similar. ¿Sí? Hay un sector de la sociedad peruana que no tiene recursos. Hay 1,5 millones de jóvenes en el Perú que ni estudian ni trabajan. Esa es la materia prima de la delincuencia. Y la extorsión de los mototaxis a 5 soles por mototaxista es el emprendimiento criminal de muchachos que no tienen otros recursos en la vida. Claro, lo que me está diciendo es cómo se formalizó Las Vegas. Correcto. Las Vegas en la historia de los Estados Unidos era la prostitución, el casino, todas las actividades que en ese momento eran delitos para los Estados Unidos. Y la actividad criminal nace de una enmienda constitucional que prohíbe el alcohol, la prohibición. Es una enmienda constitucional que tomó años en ser aprobada. Como el Reinfo. El Reinfo es aquello de que... Pero ahora son actividades legalizadas. De nuevo, que el camino al infierno esté empedrado de buenas intenciones. ¿Sí? Y la ley de las consecuencias no deseadas. El Reinfo fue una buena intención, y sin embargo, debe haber sido el final de un proceso y no el comienzo. Y el Reinfo tampoco es culpable de todos los problemas que existen alrededor de la minería, que tienen que ver, entre otras cosas, con que el precio del oro está en niveles récords y sigue subiendo y va a seguir subiendo. El oro, que estuvo sentado en $1,200 la onza por años, hoy día está transando, para no dar un número más de falso, más de 3.300, 400. Está 500. transando en este instante a $3.380 la onza. La onza, así es. Y emplea la minería ilegal informal, que es una amalgama en la que no es muy claro. Empiezas a 600.000 personas que no son delincuentes. Por otro lado, hay una discusión entre la minería ancestral, la minería informal y la minería ilegal. Pero, a ver, con gobierno digital, con satélites, con drones, con visores nocturnos, con alta tecnología, tú sabes perfectamente quién entra y quién sale por las zonas rojas. Sí, claro, pero no es un tema de tecnología, es un tema de vocación política y de qué intereses están involucrados en el negocio de la minería ilegal. Todo nace de la voluntad política. Correcto. Pero lo que quiero decir es que si le ponen ganas, este problema se puede encauzar. No solo... Es una bestia grande que pisa fuerte, pero que tienes que disminuirla. No la vas a eliminar, pero vas a disminuirle su capacidad de hacer daño al país. No bastan las ganas, Pedro. Para cruzar el desierto hay que tener voluntad. Hay que distinguir entre el voluntarismo y la voluntad. El voluntarista, como fue Alan García 1 y 2, y Donald Trump creen que pueden cambiar el mundo porque quieren cambiarlo, pero no están dispuestos a cruzar el desierto. El ejercicio de la voluntad requiere de inteligencia, sabiduría, intuición, concesión, cosas que negociación. le faltan a nuestro gobierno hoy, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿cuál es la solución en última instancia? Acabas de mencionar el tema de Las Vegas. ¿Cómo pone orden el gobierno americano en la primera década? Además que fue una época, el Gilded Age, una época de gran expansión económica. O sea, en los años previos a lo que después deviene en el crash de la Bolsa de 29, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la insurgencia, el fascismo, esas cosas tampoco son espontáneas, son producto de secuencias históricas. ¿Sí? En el fondo, cuando quieren poner orden en la conducta criminal, que no se puede prohibir, es inevitable, sino que se administra, estamos simplificando el problema, ¿verdad? Le dicen a los mafiosos, en lugar de crearnos este caos, ¿sí?, váyanse a Nevada, en ese estado todo está prohibido. Ahora sí, se portan bien, pagan impuestos, piden permisos, y hay una serie de negociaciones. Lo mismo pasa con el narcotráfico. El narcotráfico... Por eso vayamos al aterrizaje del planteamiento. La gran mayoría de artesanos, mineros, trabajan la mina de socavón. Uh-huh. La mina de socavón es susceptible de regularizarse. Sí, correcto. Si trabajan en un área de terceros, hay que lograr que el tercero reconozca que hay quienes están explotando su título, su derecho minero, y transparentar un acuerdo, porque muchos acuerdos están bajo la mesa también. Y transparentar el hecho de que muchas mineras formales acopian minería informal. Eso es parte del proceso. La clave del éxito de la buena gestión del Estado está en las plantas de acopio.
Correcto. Que es la casa del jabonero, el que no cae resbala, las plantas de acopio. ¿Cuál es un gran ejemplo de cómo formalizar el oro informal particularmente? Y por qué el oro es el grueso de la minería informal e ilegal, porque el oro es muy rentable y las condiciones de minado del oro son relativamente bajas, son poco intensivas en el uso de capital y tecnología. Ya tenemos minería informal del cobre. El tema con el cobre es que las dimensiones de minado del cobre con leyes del cobre en el Perú tan bajas como 0,55 es que requiere minería de escala, con gran inversión y grandes operaciones. Pero ya hay operaciones de minería ilegal de cantera. No son minas, son canteras. En el caso del oro es rentable aun pequeñas cantidades. Por supuesto, porque el oro es muy rentable, ¿sí? Pero hay un diseño de una hoja de ruta que puede llevar a bajarle la fuerza a este monstruo grande que pisa fuerte. Ya hemos mencionado lo de la tecnología, lo otro es la asistencia técnica. Si logra acuerdo con el titular de la concesión o se va a un área donde el Estado le habilita el derecho, si logra un comprador a cambio de que tenga parámetros ambientales y declare su producción a través de la planta de acopio, termina formalizándose. Y es un tema también de atender las condiciones sociales que alimentan la minería informal convertida en minería ilegal. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, la industria editorial popular en el Perú antes salía un libro de Vargas Llosa y el mismo día estaba en las esquinas en ediciones piratas. Desaparecieron las ediciones piratas. ¿Por qué? Porque las editoriales se dieron cuenta que la única forma de acabar con ellas no era poner a policías persiguiendo a libreros ilegales, ¿sí? Que no pagaban copyright ni nada, porque más no hay suficientes policías para atender ese tipo de delincuencia, sino a sacar ediciones populares cuyo margen de costo estuviera ligeramente por encima de lo ilegal con una mejor calidad. Eso no era la calidad. Y desapareció. Lo que acaba de decir me parece muy buen ejemplo, pero solo una corrección. No han desaparecido. Correcto. Se han reducido al mínimo. O sea, encuentras todavía ediciones chicha de la mayor parte de libros que son importantes. Volvemos a lo mismo, pero Pedro. Su mercado ha sido reducido al mínimo por lo que tú has dicho. A eso me refiero. La delincuencia se administra en entonces yo estudié sociología y me especialicé en patologías sociales, conductas criminales. Eso es lo que yo estudié específicamente. Y cuando descubres en una distribución normal, en cualquier comportamiento social, lo que se llama la campaña de Bell, es que 2,5 y 2,5 de la muestra, los picos, los tails, se dicen las colas, no pertenecen a la muestra. Entonces en el 2.5 aquí están los santos y en el 2.5 están los psicópatas. Y estos siempre van a existir. Las conductas psicopáticas, cuando vienen de condiciones psicológicas alimentadas por antropología, sociología y demás, pero ya las administras, ¿verdad? Pero la importancia de esta hoja de ruta está en no solamente que el gobierno haya finalmente reaccionado con una acción articulada y con interoperabilidad en PATAS. Hay 10 puntos identificados en el territorio nacional donde debería hacer lo que está haciendo en PATAS. Entonces, en pocas palabras, la voluntad tiene que ser grande. Pero el otro tema, Pedro, que en economía, y yo estudio economía también, lo que se llama procesos de toma de decisiones, en economía política particularmente, los estímulos funcionan mejor que los castigos, ¿sí? ¿Y cuál es el estímulo en el caso del oro? Según los cálculos del IPE, que son esos 12.000 millones con las 600.000 personas. ¿Es solo el oro? La minería ilegal del oro es tan grande como la legal. Ahora, los cálculos, habría que ver esas matrices para entenderlo. Dicen que es 40%. Pero no, es la mitad, porque 12.000 se producen en legal y 12.000 en legal. Es decir, es la mitad, pero del total es el doble. Prácticamente está llegando a ser la mitad. Pero digamos que es el doble, ¿verdad? O sea, están en paralelo. Sí, okay, esos números, a mí me gustaría ver la matriz. Pero eso es dramático, porque significa que el Perú ilegal está ganándole al Perú legal. ¿Cómo lo formalizas? Hay alguien que propuso que el Banco Central compre el oro ilegal. Eso no se puede porque el oro ilegal es doré. ¿Qué es doré? Que no es 99.9999. Es un oro precario, un oro que necesita purificarse. Es un oro al 70% plus. Así es. El oro, el bullion, que se llama el oro que se transa en los mercados internacionales, tiene que ser 99.9999. Sí, casualmente la hija de Toledo, que merece todo mi respeto, me refiero a Saraí, ha hecho un trabajo interesante sobre el tema de la minería ilegal, pero se equivoca cuando dice: ¿por qué no se fiscaliza las joyerías? El oro con el que se produce la joya no es el oro del productor artesanal. ¿Cuál es la solución al bullion? Es lo que pasó con los diamantes de sangre en África.
La mayor oferta de diamantes en un momento eran diamantes de sangre, más ilegales que el oro ilegal de Patás. Es decir, la minería de diamantes en el África digamos, es de peor. historiales parecidos en las manchas Pero de sangre. se creó el sistema Kimberley para los diamantes que algo que así se funciona. tiene que hacer aquí. Pero ¿qué sucede? Vamos a ser pragmáticos y racionales. Es decir, Lincoln decía que la política y la moral no son buenas compañías y que una república debía tener imperativos morales, pero no moral. La política es el arte de lo posible. Entonces, primero hay que definir Maquiavelo fue muy claro. que es posible. ¿Sí? Y el abad de Aquin, que era el asesor de Carlomagno, es las cartas entre Carlomagno y el abad son las que lee Maquiavelo para escribir el paper, porque es un paper por el que le pagaron que termina siendo el príncipe. Pero ¿qué se podría hacer? Y sí funcionaría. Poner una refinadora de capital público-privado, privado con subvención pública, que lleve el doré a bullion. No, pero eso lo hace, pero eso lo hace el gran comprador. Sí, pero vamos a terminar la lógica. Ponerla en el Perú, en Lurín, en donde fuese, sí, en Patás, en donde fuese. Esa refinadora, el problema no es técnico. Refinar oro al 99 es posible. Y aquí hay grandes metalúrgicos. Es certificarlo. El certificado lo confieren entidades en Suiza, en Holanda, a eso en Londres. Iba. Pero necesitamos también una alianza con los compradores que son países importantes. Déjame terminarle la lógica para ver cómo funciona el incentivo económico, que no puede ser moral. Porque si es moral, esa es la ley de la prohibición del halcón, que creó más crimen del que solucionó. La ley del camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es una ley moral que generó la mayor inmoralidad existente en la historia del país. Y el problema no es llegar al bullion, es emitir el certificado que permite transar ese oro. Pero el mensaje correcto, para seguir, es que entiendo tu argumento, el mensaje correcto es que se certifique el oro que va a ser purificado, pero ese es el tercer escalón, es pero cuando ya se formalizó. Para certificarlo tienes que llegar a acuerdos con los certificadores globales, que son como la FIFA. Así y si hay un cuerpo corrupto en la historia de la humanidad, es la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, demostrado por investigaciones judiciales internacionales. Pero hijo, vas a tener el premio, le dices tú a tu hijo, cuando alcances el título. Correcto. No te voy a dar el premio a medio camino, porque eso sería tramposo. Cuando le liberes al ilegal de contrabandear un metal que es denso y pesado? El oro es extremadamente denso. Una barra de oro es el mayor depósito de oro en el mundo, está en la Reserva Federal, en la ciudad, en la Reserva Federal de Nueva York, y es cuando ves la cantidad de oro, en la habitación no es tan grande. Yo he estado 2 veces en ese depósito. Y ahí está la mayor concentración de oro en el mundo, porque el oro es muy denso. Cuando tú le digas al legal e ilegal, ahí es donde la decisión empieza a ser delicada. ¿Sí? Yo te voy a comprar ese oro, yo te lo legalizo y te legalizo. Estoy de acuerdo, es una estrategia articulada, integrada, donde el que llega al tercer paso es como una escalera de 3 pasos. Pero no solo eso, ¿sabes cuál es el valor agregado? Que ese oro refinado y convertido en bullion, ese doré, se emite un certificado y tú con tu certificado lo vendes, lo compras, lo pechas. Eventualmente quien tenga el certificado reclama el oro físico, pero te liberas del oro físico. Eso es como poner la maleta en consigna. ¿Dónde se deposita el oro? En el Banco Central. El Banco Central no lo está comprando, lo está aceptando como depósito. Bueno, también lo puede hacer el Banco de la Nación, como también se ha planteado. Correcto. Pero el concepto... ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal? Sí. De la ciudad de New York en los Estados Unidos? Acepta depósitos. Eso no es oro norteamericano, estadounidense, es oro de todo el mundo, depositado con certificados circulando por todo. ¿Sí? ¿Verdad? Ok. Ese es un proceso que sí aliviaría en el mediano o largo plazo el problema. Ahora, eliminar el reinfo no soluciona el problema. Mantener el reinfo tampoco soluciona el problema. ¿Sí? El reinfo es el mejor paso intermedio que tenemos a la mano. Por lo menos tienes un registro. No, porque ya fue vulnerado. O sea, en pocas palabras, no es un registro confiable. Hay muchas cosas irregulares. Pero eliminarlo tampoco es la solución al problema. Se ha encontrado muertos, se ha encontrado... Correcto, como en el registro electoral, pero eliminarlo tampoco es el problema. No, se trata de hacer un nuevo registro de mineros en proceso de formalización, correcto, pero que sea bajo las garantías que te da el gobierno virtual, el gobierno digital. El señor que tiene el DNI tal, que tiene tal identidad, pero tal huella digital y tal fotografía, él es el que está en trámite. El problema no es tecnológico, Pedro, el problema es político. Es de los intereses. Son herramientas tecnológicas que parten de una voluntad política. Correcto. La voluntad política hoy en el Estado peruano está reaccionando a trompones, es decir,
los problemas se plantean primero y reactivamente se responde cuántas muertes han tenido que haber en Patás para que recién en Patás se haga lo que se busca. ¿Cuántas muertes tuvo que haber en Estados Unidos para que se creara el FBI? Hoover lo crea en la década de los 30. El FBI, la Reserva Federal, todas las instituciones que hoy día damos como fundamentales en los Estados Unidos las crea Franklin Delano Roosevelt en los 30. Y no es el gobierno de Castillo, porque el gobierno que le quitó la fuerza penal a la persecución a la minería ilegal fue el gobierno de Kuczynski. O sea, son cosas absolutamente increíbles. Hablando de la ley de las consecuencias no deseadas, los libremercadistas, capitalistas, libertarios, generan ese tipo de problemas. Porque no entienden que el Estado es imprescindible. Y la COVID, la pandemia lo demostró. Hay cosas que el Estado privado no va a hacer, no quiere hacer, no puede hacer, ni nadie espera que lo haga. Bueno, Patás ha sido suficiente con la cantidad de muertos para que el Estado reaccione. Correcto. Pero la clarinada ahora no es solo Patás. Se necesitan 10 operativos permanentes. Y no solo son los mineros informales en los Andes peruanos, sino las compañías mineras formales y los traders formales que se prestan actividades informales porque los márgenes son mayores. Que hay que convocar a las embajadas y a los gobiernos de los países que ya se conoce que son compradores, empresas privadas que tienen una nacionalidad detrás y que pueden ayudar al Perú, igual que pasó con el diamante en África. Exactamente. Tiene que haber una operación de alcance internacional, pero el Perú podría liderar ese proceso si tuviera voluntad política, capacidad y honorabilidad. Y se necesita que el Estado cumpla el rol que le corresponde, que es lo que está haciendo el ministro, tratando de hacerlo, tratando de convocar voluntades políticas en un fuego cruzado que es absolutamente injusto e innecesario, cuando si las competencias en el sector minero están en el sector privado, deberían ponerlas al servicio de la nación y el país, que además que se sirven a sí mismos. El orden promueve los negocios en lugar de... Vamos a ir a un breve corte y volvemos con el tema de Petroperú. Continuamos con Integrando Perú. Maestra, maestro, los Delmi Hoteles esperan por ti. Disfruta de los 9 hoteles y 3 centros recreacionales en todo el Perú. Consulta por nuestras promociones exclusivas. Reserva con nosotros y vive la experiencia que te mereces. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Hola, les saluda Fran Portugal para invitarlos a nuestro programa Perú 2030 por RCR, la red que comunica y une al Perú. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En este programa discutimos los problemas del país con nuestros invitados especiales y además planteamos las posibles soluciones en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Los esperamos a las 11 de la mañana. No se lo pierdan.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Un director del Banco Central de Reserva, que es representante del Instituto Peruano de Economía, le ha hecho una entrevista al expresidente de Petroperú. Una entrevista muy interesante, donde muestra todo lo que fue el fallido plan de reestructuración de Petroperú, que fue recogido en 80% por el decreto de urgencia, que le dio a Petroperú recursos para tener tiempo para implementar esas reformas. Lo cierto es que está pasando el tiempo y la nueva administración, el nuevo directorio, no adopta las medidas. Se aduce que es el marco legal peruano, que es muy burocrático y que va a venir un reestructurador, que va a venir un peritaje forense para solucionar el problema que todavía, al parecer, tienen las unidades auxiliares que atienden a la nueva refinería para llegar al óptimo del 100% de capacidad de producción, pero este tiempo juega en contra porque Petroperú sigue en cuidados intensivos. Entonces ahí viene la observación de fondo. Políticamente, para mí va a ser muy difícil que Petroperú, si tiene problemas de caja en las próximas semanas, pueda ser atendido por el Poder Ejecutivo, porque estamos en el inicio intenso del año electoral. Y hasta por demás, los últimos ministros de Economía, los dos últimos, han dicho a todos los vientos que no le van a dar un solo dólar o sol a Petroperú. ¿Qué hacemos frente a un problema que se ve, que viene y que es un problema gordo? Una cosa que también ha dicho el presidente del directorio de Petroperú en este podcast del IPE, absolutamente interesante además, porque se revelan una cantidad de cosas que no se sabían y finalmente empiezan a salir a la luz, porque Petroperú sigue siendo el tema fiscal más importante, como se dice en el podcast de los 2 últimos años, y dice este presidente que es una crisis que viene de hace 10 años. De nuevo, las cosas no han sucedido. La crisis viene desde que el año 2014 se dio la orden de hacer la refinería, no obstante que Petroperú estaba totalmente disminuido, se había vendido sus activos más valiosos, y a todas luces fue una orden política para quien no tenía en ese momento capacidad de pago. Pero digamos lo que dice este presidente del directorio, que la refinería existe y ya se hizo. Llorar sobre la leche derramada no va a solucionar el problema. No tiene sentido. Dice que la compañía no está quebrada, que es lo que hemos venido sosteniendo, que tiene una situación, en inglés se dice distress financiero. No, pero explicó al detalle que estaban a punto de declarar a la empresa en quiebra por una obligación, que era la relación deuda-patrimonio. Pero la arreglaron. Y que tuvo que pechar a la presidenta. Correcto. A la presidenta con su cargo puesto a disposición para que el gobierno aprobara el decreto de urgencia. De nuevo, no podemos seguir diciendo lo que se hizo, ya se hizo. Pero la presidenta se molestó pero se hizo. Y nombró a un equipo diferente. Apple Computer estuvo a punto de quebrar, se lo ofrecieron a Sony no la compró, llamaron a Steve Jobs para que les dio una mano, la volteó y hoy día Apple es la compañía más valiosa del mundo. Pero lo importante es mirar hacia adelante y lo que vemos es que el problema se mantiene latente. Pero de nuevo, déjame armar mi argumento. Y hay una cosa que él dice, la compañía no está quebrada. Y cuando hicieron una consulta en Indecopi, es decir, lo contemplaron, esa entrevista dice mucho entre líneas. Indecopi le dijo, ni me traigas el caso porque yo no voy a aceptar un concurso de Petroperú. Eso no es una papa caliente, es una papa ardiente. No hay forma de que se declare en concurso una compañía de esa dimensión. Quienes sostienen que Petroperú hay que cerrarla, liquidarla, quebrarla, desconocen la realidad. Exactamente. Y 2, porque eso tiene un valor estratégico imprescindible para el país.
Pero hay que explicarle a los ciudadanos que nos están viendo, 3.000 millones de dólares de bonistas internacionales, principalmente la Plaza de Nueva York, no van a ir al Indecopi, van a ir directamente contra el Estado peruano. A las Cortes de Nueva York van Así a judicializar la demanda en el Tribunal del Banco Mundial y van a embargar. Pero yo me pongo como un ciudadano que tiene su libreta de ahorros como peruano y dice, oiga, la deuda de Petroperú me la están cobrando a mí como ciudadano. No. ¿Por qué no se resuelve el problema? ¿Por qué no sale de cuidados intensivos? No se la están intensivos? cobrando a los ciudadanos porque cuando Petroperú genere ganancias tampoco le van a pagar dividendos. Es un problema de erario público. No, en el sentido de que impacta en el Producto Bruto Interno del país. Pero la narrativa... En un punto y puede llegar a ser un dolor de cabeza. Es más, la OCDE... la Asociación de Países Desarrollados, la más importante organización de países desarrollados, ha dicho, me preocupa Petroperú. Claro, pero ¿por qué le preocupa? Porque el Estado no está tomando decisiones para atender el problema estructural. Y la OSD le ha dicho al FENAFE, le ha dicho al FONAFE, ustedes pueden hacer lo que quieran con su compañía, pero tienen que hacer algo. Porque es práctica de la OSD, si quieren ser parte de la OSD, atender las compañías Entonces, públicas. si en algo coincidimos es que hay que hacer, Correcto. y eso es lo que no está pasando. Pero ¿qué sucede? La prensa especializada en problemas de distress, ¿sí?, ha señalado que hay interés de fondos privados de préstamos en prestarle el dinero a Petroperú. Es decir, porque en Petroperú hay valor. Cuando Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo, con una capitalización de 2 trillones de dólares, el PBI del Perú son 300.000 millones. Aramco tiene un presupuesto capital anual de 53 mil millones. Varias veces lo que el Perú tiene. Casi 10. Podría comprarse el PBI completo del Perú. Correcto. Aramco, ¿sí? Aramco, el gran monstruo de la empresa estatal de Arabia Saudita, está negociando la adquisición de Primax, la red de distribución. Prácticamente un negocio cerrado, pero no solo son grifos del Perú, sino son de 4 países Colombia andinos. y Ecuador. 3 países. Andinos, fundamentalmente Colombia, Ecuador y Perú. Me parece que hay unos cuantos más. 2.400 grifos en el Perú y viene de comprar una compañía similar en Chile que solo tiene 440 grifos. Primax tiene el 30% más o menos. Y antes ha comprado un 20% de camisea en la exportación del gas. Okay. O sea, ya tiene activos críticos, porque Arabia Saudita, a diferencia de Qatar, no es un gran productor de gas natural. Pero socio de camisea le da el argumento. Chevron, la compañía petrolera más grande de los Estados Unidos, está contemplando invertir en lotes petroleros en el Perú. Hay indicios geológicos que la potencial producción petrolera en el Perú puede ser mucho mayor de la que actualmente tenemos. En el Zócalo continental, Chevron ha evaluado y ha dicho, me interesa. Y mayor que la historia. Entonces, ¿qué están los bonos de Petroperú? El 32 y el 47, tiene 2 bonos. El 32, que transaba en 66, se está transando en 74.50. Ha subido 12% en los últimos meses, 3% en el último mes. ¿Qué está viendo Aramco, Chevron y los bonistas que no queremos ver en el Perú? Que independientemente del problema financiero de Petroperú, hay valor en la empresa. Obviamente, y se busca una solución inteligente, pero no hay que tomarse todo el tiempo del mundo. Pero para allá vamos, te termino la historia, ¿sí? Si hay fondos privados que están dispuestos a hacer la inversión en Petroperú, a prestarle dinero a Petroperú para reperfilar la deuda. Petroperú tiene un problema de deuda de corto plazo. Todas sus obligaciones por distintas razones. Hay que tomar en cuenta, no me equivoqué, 12 directorios en 15 años, 6 presidentes en 7 años, es decir, aquí ha habido falta de liderazgo. Y vendió lo más valioso de sus activos, los remató también. Durante las privatizaciones del gobierno de Fujimori. Desde el 93. Correcto. Se llevaron la carne, dejaron el hueso, ahora el hueso tiene carne y hay un interés en llevarse la carne como si fuera hueso. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hay que reperfilar la deuda, como se dice, patearla. A largo plazo, la deuda no desaparece, se reperfila hacia adelante y se hace lo que se llama un workout, un ejercicio de recuperación operativa y financiera de la empresa. Y los inversionistas privados que conocen de este campo, que es el distress financiero, nosotros hemos trabajado en eso en bancarrotas, hay compañías que se rescatan. Petroperú no está en bancarrota porque su pasivo no es mayor que su activo en libros. Y tiene un propietario que es el Estado, que es absolutamente solvente. El Estado podría decidir rescatar a la compañía, reestructurarla, hacer el workout, o podría delegar en fondos privados que presten a la compañía con un aval del Estado, que es el solvente. Cuando uno compra una casa, hipoteca la casa, ¿de quién es la casa? ¿Tuya o del banco? De los dos. Pero hipoteca hasta que la terminas de pagar y se convierte en tuya. Hay ciertas transacciones que requieren de garantías personales. El Estado como propietario de la empresa... Una idea.
Si Petroperú se formara 3 filiales, una, la refinería, la nueva refinería, con las plantas de almacenamiento, o sea, todo lo que es lo más valioso de la cadena del downstream. Otra filial, el upstream, lo que es exploración, producción en el campo, los 2-3 lotes que tiene, y el hueso duro de roer, que tiene que tener un tratamiento especial, el oleoducto. Yo estoy seguro que se confirmaría lo que tú estás exponiendo. Pero ese es grandes inversionistas podrían entrar como socios. La ley vigente dice hasta 49% de los activos de Petroperú puede tener socios privados, pero hay que hacerlo porque... Pero ese es el workout. Primero hay que reperfilar la deuda. Eso es lo que hay que hacer de inmediato. Así es. No, reperfilarla. Reestructurarla es forzar una quita en lo que se debe. Una reperfilación. Un refinanciamiento, no, pero... Un refinanciamiento es voluntario. Una reperfilación... Obligatorio. Es un financiamiento forzoso, pero... Exacto. Pero no es una reestructuración. Hay que tener cuidado con los términos técnicos. Pero, correcto, tú eres el especialista, pero yendo al tema... esa forzada refinanciación reperfilación o reperfilación la hace mejor el Estado porque consigue las tasas de interés más bajas. Lo más viable sería que el Estado emita un bono y con ese bono reperfila la deuda, pero no hay voluntad política y hay intereses, hay inversionistas privados que quieren hacerlo con un aval del Estado, ¿sí? Hay distintas fórmulas. Lo que tiene que ver el drama de la Municipalidad de Lima. El drama de la Municipalidad de Lima que está multiplicando su deuda porque solucionan el problema para un costo onerosísimo para la población. Cuando el Estado, el Poder Ejecutivo podría conseguir las tres soluciones más baratas. Las 3 calificadoras de riesgo más importantes del mundo dicen que Petroperú no está quebrada, que lo que tiene es una situación severa de flujo de caja y que lo que se requiere es que el Estado, como propietario o representante de los propietarios, que somos los peruanos, la nación, propongan una solución estructural. Yo viví en Venezuela muchos años y yo le decía a mis colegas venezolanos, aquí el problema es que ustedes remedian todo y no solucionan nada. ¿Sí? El remedio es el parche, ¿sí? Resuelven, no resuelven y no solucionan, ¿sí? Resolver es remediar. Necesitas, como se dice en temas espirituales, necesitas sanar, no solo curar, ¿sí? Curarte, si te rompes un hueso y te lo cura el doctor, que tú te lo creas que está funcionando bien y puedes volver a caminar, eso es sanar. Se necesita una atención estructural, un plan que le dé a Petroperú de 10 a 15 años de alivio financiero. La deuda no va a desaparecer, la vamos a empujar 15 años y liberar los flujos de caja naturales en la compañía. La compañía ha generado su primer flujo de caja operativo en el primer trimestre en estas condiciones desde el año 22. Pero es bien importante. Y la pérdida se está reduciendo. Pero es bien importante hablarle la verdad al país. Correcto. No decir cosas, y la administración, no decir cosas que no son exactas. Y la administración... No es que el próximo año la empresa va a estar en azul. Correcto, eso no es cierto. Pero la administración corriente basada en la anterior y en la anterior y en las anteriores está mejorando los indicadores de la compañía. No está eliminando la pérdida, pero la está reduciendo sistemáticamente. Y no hay analista, incluso los que critican severamente la opinión, que no digan lo contrario. Hay mucho desconocimiento, pero Correcto. También es cierto que el haber parado más de 3 años la refinería antigua, cerrándola, le hizo perder a Petroperú 20 puntos del mercado. Eso ya sucede. Lo que es que ¿a dónde va este argumento? A que no puedes recuperar en un plazo récord, cuando tienes a premios prioritarios, no puedes recuperar ese 20% faltante de la noche a la mañana. Y tampoco se podía proponer una cuasi privatización de la compañía con un gobierno que no lo iba a admitir. Luis Yusti, el presidente de Petróleos de Venezuela en el segundo gobierno de Caldera, con la elección de Chávez, no entendió que su único accionista era el Estado y que el líder del Estado había cambiado y que si quería proteger la compañía tenía que lidiar con ese nuevo líder del Estado que era Hugo Chávez Frías. Pero creo que Oliver Starr en esa entrevista aclara de manera muy precisa y puntual que esa supuesta privatización que él lideraba era una gran mentira. Sí, no claro, era cierto. pero revela también que su poca capacidad política de lidiar con su realidad impidió que hiciera lo que quería hacer. Si la política es el arte de lo posible, clave es definir qué es lo posible. Usted no puede hacer, no es el arte de lo imposible. Vamos a lo mismo, ¿no? Se encontró con Piérola, se encontró con la presidenta, Piérola no dejó de defender Lima,
a Cáceres, que era quien conocía de la guerra, quien le dijo: señor, están diezmando chorrillos, están borrachos, hagamos algo, déjeme ir con un regimiento de hombres para hacer respetar al país. No sé si ganábamos la batalla de Lima, pero por lo menos hubiéramos dado un golpe fuerte al ejército invasor. Pero estaba violando y matando a las familias peruanas que vivían en Chorrillos. El argumento con Luis Justi en Venezuela. ¿Qué dijo Pirola? El argumento con Luis Justi en Venezuela para aliviar las pasiones. Vamos a hablar de Petróleos de Venezuela, una compañía que producía 3.300.000 barriles, mayor de las grandes productoras de petróleo en el mundo. Era si lo que se precisa es defender a Petróleos de Venezuela de Hugo Chávez Frías, debió usted haber lidiado con Hugo Chávez Frías y no propiciar, no él, sino el país, una huelga petrolera. Hay que respetar a los técnicos, zapatero a tus zapatos. Todo es político. La política es inevitable. Yo creo que el éxito de la reestructuración de Ecopetrol, el éxito de la reestructuración de la empresa nacional de hidrocarburos de Chile, porque las condiciones políticas lo permitieron. Porque hubo alguien que detentaba el poder que dijo: dejemos a los médicos hacer su trabajo. Pero cuando sucede lo contrario, valga el silogismo. Es decir, si usted no es capaz de entender que su cargo es político y está lidiando con una política, con una realidad política distinta, y es incapaz de maniobrar en esa realidad política, pues va a fracasar. Que es lo que Ricardo Palma llamaba la diferencia entre chicheñor, decirle sí, aunque uno sepa que la persona se está disparando a los pies, a decirle: no, señora, usted merece de mi parte la verdad, usted merece todo el respeto del mundo, usted tiene la máxima investidura del gobierno peruano, pero por favor, queremos ayudar al país y ayudar a su gobierno, para que usted cuando termine su gobierno no tenga los problemas que tiene cuando la gente le miente. Obviamente eso no funcionó. Es que no hubo esa oportunidad. Y los resultados son claros. Es decir, no hubo esa oportunidad. No funcionó, porque la oportunidad se busca, se logra, se labra. Weber decía que hacer política es como labrar un tronco duro. Es decir, paciencia, inteligencia, sensibilidad, intuición, empatía, compasión. Es mucho más complejo. Sí, las fórmulas tecnocráticas en este ciclo político en el mundo, no solo en el Perú, ya no funcionan. Si usted no sabe ser político en estas realidades cambiantes, en los Estados Unidos de Trump, en el Perú de Boluarte. José González, si usted necesita un tratamiento médico, aunque no haya sustituto para su puesto, por unas horas usted puede obtener una licencia médica. Pero es un derecho humano esencial. El doctor no te va... No necesita usted meterse en un lío. El doctor no te va a decir: se va a morir, señor González. Te va a decir: lo vamos a curar, lo vamos a acompañar, lo vamos a sanar, estamos con usted. Eso es hacer política. Decir la verdad es la mejor inversión. Hay formas y formas de decir la verdad. Y lidiar políticamente con los líderes que te tocan, no los que quieres, es parte del trabajo de un gerente a esos niveles. Probablemente tengas razón en el sentido de que el medio, las formas no funcionaron y hubo una ruptura de la comunicación y estamos frente a un nuevo grupo directivo, porque el presidente es el más experimentado, ha conocido la empresa, pero sus directores recién están conociendo. Pero hay otro problema en las realidades contemporáneas en el mundo, que es la displicencia y la condescendencia. ¿Qué hemos aprendido en los Estados Unidos en la segunda presidencia del presidente Donald Trump? Hoy día todos nos dirigimos a él como el presidente Donald Trump, porque hay que respetar la oficina y la persona que lo ocupa. Sí, correcto. Independientemente... Este presidente directorio de Petroperú todavía está a tiempo de sacar de cuidados intensivos. Y lo ha reconocido en esta entrevista el expresidente, en reconocer los talentos del presidente actual. Que además, por sus frutos los conoceréis, dicen las escrituras, y los resultados. Pero estamos terminando el mes de junio del 2025. El tiempo no perdona. El tema de una reestructuración ya debería estar articulada. Pero aquí las decisiones están en manos de los accionistas principales, que son el MEF y el MINEM. Entonces, si el problema está en la Junta General de Accionistas, hay que inmediatamente... Está en los propietarios, el 60% la Junta de General las de acciones... Accionistas la representa mayoritariamente el MEF y minoritariamente Energía y Minas, de acuerdo al cambio que se hizo. Exacto. Hay que pedirles que resuelvan el tema, porque si no, el que va a pagar... Que lo solucionen, resolverlo no es suficiente. El que va a pagar el pato es el directorio. Ya resolverlo no es suficiente, hay que solucionarlo. Y eso dicen las tres calificadoras.
soluciones estructurales, reperfilar la deuda. Ha sido una muy interesante reflexión sobre el tema Petroperú, pero yo quisiera, aunque sea 10 minutos, con tan importante consultor y experto, hablar un poquito de la evolución de la situación internacional. ¿Crees que China, Rusia se involucren en el conflicto de Irán? Y si eso es así, ¿estamos frente a un problema mayor en el caso de Medio Oriente? Mira, si uno sigue los mercados financieros, que son muy pragmáticos y muy filisteos, para eso sirve vigilar los índices de acciones, materias primas y renta fija, particularmente los bonos de los Estados Unidos. El mercado sigue creyendo que esto va a seguir siendo un conflicto localizado. Sin embargo, las últimas 24 horas lo más grave fue que el presidente Trump dejó la reunión del G7 en Canadá, volvió a Washington y en camino a Washington exigió la rendición incondicional de Irán, y el ayatollah le respondió esta mañana diciendo que ahora es que empezaba el combate y que no se van a rendir. No, y hay expresiones poco felices como decir, ya sabemos dónde estás, correcto, pero por el momento no te vamos a matar. Pero es Donald Trump siendo Donald Trump, hablando de política y cómo lidias con los líderes que te tocan y te corresponden, a lo que quieras, sí, organizar algún tipo de medida poco ortodoxa para cambiar el liderazgo. Entonces, la tensión está... En el gobierno de Obama se eliminó al líder terrorista más peligroso del mundo, que había sido el gestor del ataque a las Torres Gemelas. Fueron drones ordenados por el gobierno americano y... fueron operativos especiales. Operativos especiales, pero en ningún momento vi al presidente Obama jactarse de haber mandado matarlo. Pero Trump es Trump, ¿no? Digamos. Es decir, es como Fujimori cuando va a la embajada del Japón, ¿sí? Es decir, ese fue Fujimori. Pero Fujimori. Vayamos al impacto. ¿Qué va a suceder? Aquí la gran pregunta es, y hay una división dentro de la MAGA, el movimiento del presidente Trump por si invierte o no en Irán. La MAGA que dice America First, América no se debe involucrar en conflictos del exterior. El presidente Trump había prometido que no se iba a involucrar. Ve con mucho recelo que el presidente actúe, porque ¿qué es lo que está pidiendo Israel? Que un B-52 vaya con esas bombas que destruyen a profundidad. Como fueron las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. No, son las bombas que usaron en Abbottabad, en las cuevas en las que estaba escondido aparentemente en ese momento Osama Bin Laden, pero ya estaba en Pakistán o no se sabe. No, pero son bombas atómicas, se llaman bunker busters, son unas bombas especiales muy de menor alcance, y muy focalizadas, muy particulares. ¿Sí? Okay. Hay unas bombas incendiarias que destruyen más que una bomba atómica, pero no son porque atómicas. Hubo un trascendido de que querían usar armas nucleares. No, son bunker busters. Pero también hubo ese trascendido en las últimas horas. No hay ninguna discusión a ese nivel. Ojalá. A ese nivel, porque además eso generaría un conflicto generalizado y de nuevo, no hay condiciones para una guerra mundial en estas circunstancias. ¿Cuántas semanas puede Netanyahu mantener a su población en estado de pánico? Si se trata de Irán, no hay límite. Israel siempre ha luchado por su defensa, y hay que recordar que Irán, por distintas circunstancias que 10 minutos no dan, financió a Hezbollah, a Hamas, a los Houthis, y Irán se ha aislado. Recordemos que los iraníes son persas, no son árabes. Pero tiene acuerdos de asistencia recíproca con China y con Rusia. Sí, pero China y Rusia no vayan a apoyar a Irán. ¿Y qué hay de ese trascendido de que está llegando ayuda a China al Medio Oriente? Sí, sin duda, porque China ya es un hegemón, tiene una segunda hegemonía y tiene que tener una influencia en lo que... avanzando ¿Qué hay de ese trascendido que el radar ruso está ayudando porque los radares de Irán han sido destruidos? Rusia no se va a involucrar después de la caída de Siria, que era el aliado natural de Rusia en Medio Oriente, y después de la caída del régimen sirio, que era aliado de los iraníes. Irán está aislado. O sea, ¿es más viable que China esté más cerca de Irán que Rusia? No, China básicamente tampoco está a favor ni la de intervención rusa ni la China. La clave es que eso se quede... ¿Tú podrías afirmar enfáticamente que China no tiene ninguna colaboración con ninguna de las partes en el conflicto en Medio Oriente, llámese Irán o llámese Hamas? China como un hegemón, segunda hegemonía global y crecientemente tentando a la primera, dependiendo de lo que pase en el resto del gobierno del presidente Trump. Y los chinos tienen otro tipo
de engagement, de relación con ¿Por qué hay barcos de guerra en una zona tan lejana de China, tan cerca del lugar de conflicto? Porque China está proyectando su poder, como los Estados Unidos, ¿sí? Es una proyección de poder que no necesariamente se va a aplicar. Y queda claro que... ¿Y qué hay de la ayuda humanitaria que China está proporcionando a los palestinos a pesar del bloqueo de Israel? Obviamente la actitud del gobierno de Netanyahu en Gaza ha sido excesiva, y China, en una proyección de soft power, de poder blando, está teniendo una vocación humanitaria que los Estados Unidos está abandonando durante la administración Trump. Pero ese es un conflicto en el que Irán difícilmente va a encontrar aliados, y en donde silenciosamente, y recordemos que Jordania tiene relaciones con Israel, Egipto tiene relaciones con Arabia Saudita estaba a punto de cerrar los acuerdos de Abraham con Israel, pero vino el ataque Hamas Israel, la guerra, y se tuvieron que echar para atrás. Hay una intención muy clara de los países árabes de crear unas condiciones de armonía en Medio Oriente que incluyan Israel, y de Israel de coexistir. Hay 5 millones de palestinos en Israel y 6 millones en el caso de la judíos. facción sunita, pero los chiitas, que son más fundamentalistas, no quieren nada con El conflicto Israel. no va a cesar, pero Irán tampoco puede continuar aislada y sola en la situación actual, porque se va a condenar a que le suceda lo que sucedió a la Irak de Saddam Hussein. Mi preocupación es si la receta de Rabin, que fue asesinado por un fundamentalista sionista, podría ser, es mejor Siempre solución. fue mejor. La OLP tampoco colaboró con lo mejor que Rabin solución quería que hacer. el uso de las armas y el aniquilamiento del enemigo. Sí, claro. Que pero eso lesiona las leyes de Dios. Pero también había que entender que el Estado de Israel tenía que defenderse y que Irán era una amenaza. Y la circunstancia se presentó para eliminar esa amenaza. Israel ha hecho lo que tenía que hacer. Vamos a seguir con este importante diálogo porque José González, aunque regrese a los Estados Unidos, igual existe el medio virtual para tenerlo siempre conectado al Perú. Muchísimas gracias. Un placer, Pedro. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.